código de cliente, apellido de cliente, nombre, DNI. Y podemos visualizar la grilla de los datos que estamos ingresando. En este caso vamos a ingresar un código. Vamos a ingresar acá María, perdón, apellido. Vamos a poner acá Mendoza, nombre María. Tenemos un DNI, así, y luego le vamos a dar clic en grabar. Y nos va a aparecer registro grabado con éxito. Y nos va a aparecer en la grilla. Entonces, estamos apreciando un CRUD en formulario con .NET que tiene el lenguaje de programación de C#. Ahora, nosotros podemos trasladarnos a la grilla y podemos ver acá cómo cambian los datos. Pero, ¿qué pasaría si en DNI de María nos hemos equivocado y su DNI es 5555? Le podemos dar acá, le cambiamos y luego le damos en actualizar. Actualizado con éxito. ¿Está? Y se cambió en ambos. ¿Correcto? Pero quizás ahí nosotros, ¿qué pasa si queremos borrar a María? Eliminamos, eliminado con registro y ya no está. ¿Correcto? En caso queremos ingresar otro nuevo registro, ¿no? Y nos hemos equivocado al momento de ingresarlo. Nuevo y lo limpiamos. ¿Correcto? Y en cancelar obviamente ya nos va a permitir cerrar de nuestro formulario. Entonces para esto vamos a utilizar el ID Manager para poder ver nuestros scripts. ¿Qué script hemos usado? Hemos creado una base de datos ventas video, Go. Estamos utilizando la base de datos ventas video. Luego hemos creado una tabla clientes con su siguiente estructura, ¿no? Cuatro campos: ID, nombre, apellido, DNI, char, el tipo de datos, 5, no null, que no va a permitir valores vacíos, nulos, no lo va a permitir, y primary key, significa que este código va a ser único, no se debe de repetir. Campo nombre, un varchar de 35 de longitud, tanto su apellido igual, DNI solamente 8, suficiente. Y luego acá que estamos haciendo acá una inserción, ¿no? Una inserción simple, que estamos ingresando datos como ejemplo. Luego, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos creando un procedimiento almacenado. El procedimiento almacenado nos permite encapsular nuestro código, proteger los scripts de nuestra base de datos. Así que es una buena práctica utilizar nuestros procedimientos almacenados. Acá nos va a devolver, vamos a seleccionar, el asterisco significa todos los campos desde la tabla clientes. Go. Seleccionamos todo eso, presionamos la tecla F5 o ejecutar y nos va a salir se ejecutó con éxito. Queremos ver acá nuestro listado, lo podemos ejecutar de esta manera, así, correcto. Luego, ¿qué más tenemos acá? Tenemos acá un procedimiento almacenado, USP, ¿no? Insertar, ¿no? Tenemos 4 campos: ID, nombre, apellido, DNI, as, insert into cliente, value. Acá le vamos a mandar los parámetros que va a recibir nuestro procedimiento almacenado, que cuál es, el código, el nombre, apellido del DNI, ¿correcto? Que eso está estructurado en nuestra tabla cliente, 4 campos, ¿correcto? Luego tenemos acá el procedimiento almacenado actualizar, en el cual lo vamos a actualizar por el código del cliente, que es un código único, ¿ya? Entonces no podemos actualizarlo por nombre, porque si no podríamos tener nombres iguales y podríamos estar, ¿no? Cometiendo errores. Lo ideal siempre se tiene que actualizar por un código único y que no se repita. Acá vamos a utilizar el comando update, que nos permite actualizar los datos de la tabla clientes. Y por último tenemos nuestro procedimiento almacenado USP eliminar, en el cual lo vamos a eliminar por el ID, ¿no? Por el código único del cliente. Delete es eliminar, from desde la tabla cliente. Y este es el parámetro que va a recibir nuestro procedimiento almacenado, ¿correcto? Entonces, corremos todo este procedimiento almacenado, ¿ok? Y en nuestro formulario de mantenimiento funcionaría sin ningún problema, ¿correcto? Eso sería. Ahora bien, voy a pasar a explicar el formulario cliente, que acá lo tenemos el diseño interfaz.
A ver, todos nos preguntaremos qué cosa son esas opciones que vemos ahí, ¿no? Entonces acá lo vamos a señalar con unas flechitas. Esto es un text box, ¿correcto? Esto es un label. Código también es un label. Código, apellido, nombre de DNI también son labels, ¿correcto? Y nuevo, grabar, eliminar, actualizar y cancelar, ¿qué son? Son botones. Ahí está. Y acá esto es Data Grid View. El Data Grid View. ¿Correcto? Entonces son controles que nosotros vamos a utilizar al momento de diseñar nuestro formulario. Hay que recordar que ya existe un video de una calculadora digital en el cual hemos visto cómo se puede utilizar el label, el text box, ¿correcto? Y los botones. Lo único nuevo que sería cómo podemos obtener el control Data Grid View. Muy sencillamente. Nos vamos a cuadro de herramientas, buscamos acá Data Grid View. Ahí está. Y este es el control que vamos a utilizar como visualizador para que se visualicen todos nuestros registros. ¿Correcto? Ahí está. ¿Correcto? Bueno, en este caso yo no lo voy a poner porque ya lo tenemos acá. ¿Correcto? Entonces acá nosotros le vamos a poner un nombre de clientes. ¿Correcto? Y al text box también le vamos a poner un nombre, txt código, donde le ponemos el nombre en la propiedad name de nombre. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que hay que hacer por cada caja de texto. Podemos apreciar. Presionas F4 y le cambias ahí el nombre. Igual acá. ¿No? Txt nombres. Y DNI. Txt DNI. Ahí lo tenemos. ¿Correcto? Ahí está. Y el Data Grid View también le ponemos un nombre en la propiedad name de clientes. A los botones de igual manera, correcto, btn nuevo. Al grabar de igual manera, F4, buscas la propiedad name, btn grabar, correcto. En el botón eliminar, bueno, ahí faltó colocarle nombre, espero que tú lo coloques. En el botón btn actualizar también tiene un nombre, ¿cierto? Y el botón cancelar también tiene un nombre. Entonces, lo que nosotros estamos aprendiendo ahora son las buenas prácticas al momento de colocarle nombre a nuestros controles, a nuestro objeto en la parte del diseño. Entonces, muchos de nosotros nos podemos demorar horas y horas en el diseño, crear un diseño adecuado, bien estructurado, entendible y fácil de manipular. Hay que recordar eso. Cuando tú creas un formulario, ya sea un CRUD, sea clientes, sea un formulario alumno, sea un formulario factura o sea un reporte, hay que pensar bastante en los usuarios, ¿no? Porque los usuarios finales son las personas que van a utilizar tu aplicación, tu sistema de información. Entonces tú no puedes poner un formulario complicado, difícil, ¿no? Porque si tú lo pones complicado, el usuario no va a entender, te va a estar tocando a la puerta, te va a estar molestando, te va a pedir ayuda, ¿no? Y así vas a estar siempre. Entonces, lo ideal es que sea un diseño siempre adaptable y con mensajes personalizados, ¿no? No sean complicados. Entonces, ahora, luego vamos a la parte de la programación. ¿Qué vamos a hacer? Doble clic al botón nuevo. Ahí está. En este caso, hemos creado acá un método limpiar. Entonces, ¿cómo podemos irnos al método? Control sin soltar. Y nos vamos al método limpiar. Ahí está. Ahí lo tenemos. Entonces, acá es método. Lo estamos poniendo público porque lo vamos a llamar de cualquier otro formulario, ¿no? Eso es, ¿sí? Y luego acá le ponemos corchete, inicio y cerramos corchete. Y luego colocamos los nombres de nuestras cajas de texto. Txt código, ¿correcto? Y le ponemos el punto text. El punto text significa su propiedad. Es obligatorio colocarle su propiedad, si no vamos a tener algún error. Luego utilizamos el operador de asignación y acá le ponemos comillas dobles.
Cuando tú le pones comillas dobles, le estás diciendo que no quieres poner algo vacío, ¿no? O sea, lo estás limpiando la caja de texto, ¿correcto? Y nunca te olvides el punto y coma, que es muy importante ya que estamos programando el lenguaje de programación de C#. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Pero antes de hacer ese método de limpiar, hay que tener algo muy en cuenta, ¿no? ¿Correcto? La conexión a la base de datos. Eso es importantísimo. ¿Ya? Entonces, nosotros desde nuestro punto .NET debemos de conectarnos a la base de datos. Pero para poder conectarnos debemos tener un prerequisito. Necesitamos acá una librería que se llama SQL Client para conectarnos a la base de datos SQL Server. De repente queremos conectarnos a Oracle, en la librería Oracle Client. Quieres conectarte a la versión de Oracle 10G, 11G. Me parece que ya estamos en la versión 12G. No. Entonces acá es algo muy importante que tienen que saber. Las librerías son como un puente de comunicación para que nuestro aplicativo .NET se comunique con el gestor de base de datos. En este caso, para que se comunique con nuestro gestor de base de datos SQL Server, necesitamos de la librería SQL Client. Pero para poder invocar a la librería SQL Client, debemos utilizar la palabra reservada. Using es importar, espacio system, que está dentro de un paquete, punto data, es una clase, y dentro de esa clase tenemos la librería SQL Client y el punto y coma, ¿no? Para que pueda funcionar correctamente. Entonces, paso número 1, importar la librería. Una vez que ya la hemos importado, vamos al paso número 2, en cuál es realizar la cadena de conexión. Entonces, nuestra cadena de conexión siempre tiene que ser privada, porque obviamente por temas de vulnerabilidades, temas de técnica hacking, ¿no? Entonces, tiene que ser privado, ¿no? Que obviamente sea algo interno de la misma aplicación. Por eso le ponemos private. Espacio, y acá empezamos a colocar el nombre del método, ¿no? SQL Connection, ¿de dónde proviene? De la librería SQL Client, ¿no? Ponemos acá espacio, declaramos acá un objeto CN igual, ¿no? Estamos creando un nuevo objeto y volvemos a llamar al SQL Connection, y entre paréntesis, ¿qué vamos a poner acá? Vamos a poner acá el nombre del servidor. ¿Qué significa el nombre del servidor? Nombre del servidor en donde está instalado tu SQL Server. ¿Correcto? Correcto, ahí lo tenemos. En donde está instalado tu SQL Server. Luego ponemos punto y coma. Y acá nos dice database. Nos quiere decir, ¿no?, cómo se llama tu base de datos. Tu base de datos PD. Igual, en nuestro caso se llama ventacidad, punto y coma. Y acá le estamos poniendo integridad security. Esto significa el tema de credenciales, ¿no? Nosotros le estamos poniendo credenciales de Windows. En este caso, ¿no?, son credenciales de Windows, que en este caso no es necesario colocar una contraseña. Simplemente podemos colocar la palabra tú o la palabra SSPI, como está ahí. ¿Correcto? Y eso sería nuestra cadena de conexión, que esto sería lo primero que tienen que saber para que pueda funcionar correctamente nuestro formulario. Luego, lo de acá, esto se crea automáticamente. Nosotros acá tenemos un comentario, creamos el método lista de cliente. Este método lista de cliente nos va a permitir poder listar los registros, ¿no? Listar los registros, ¿no?, de la grilla listado cliente, que lo tenemos en nuestro formulario, ¿correcto? Entonces, acá colocamos público, es un objeto, ¿ok? Y le colocamos un nombre que se va a llamar cliente, ¿ok? Luego declaramos una variable var_da que va a cumplir como una función de un adaptador, igual new SQL adapter. Acá vamos a invocar nuestro procedimiento almacenado listado clientes, ¿ok?, que ya se los mostré, coma SN. Entonces SN significa que estamos llamando a la cadena de conexión, y el punto y coma. Luego declaramos una variable tabla, igual llamamos al método datatable, punto y coma, da field. Entonces llamamos al objeto adaptador field. Vamos a llenar el adaptador con los registros que tenga toda la tabla cliente, ¿no? Por eso le colocamos acá tabla. Y finalmente nos va a retornar una tabla, ¿correcto? Ahora, para poder llamar a ese listado, ¿dónde lo llamamos nosotros?
lo llamamos acá en el load. En el load es lo primero que va a cargar al momento de iniciar tu formulario. Simplemente el código para cargarlo es esta línea de código. Le ponemos this.dgCliente, correcto, que representa la grilla donde se van a visualizar todos los registros de todos los clientes. Punto data source es la propiedad de la grilla de gclientes. Igual colocamos acá cliente, que es el objeto que hemos declarado hace unos instantes a él, correcto, lo colocamos acá y le ponemos acá un try catch para poder controlar los errores internos, para poder de alguna manera mitigar los errores, ¿no? Y ponerlos personalizados, ¿no? En caso el aplicativo tienda a fallar. Entonces, cuando siempre hacemos conexiones a base de datos, yo acostumbro, una buena práctica, a usar siempre el try catch, ¿no? Porque eso nos ayuda a poder controlar los errores, ¿no? Los errores que al momento el desarrollador pueda tener o se llega a presentar, ¿correcto? Luego, ¿qué más? Tenemos el botón grabar, ¿correcto? Nuestro botón grabar es este. Entonces, tranquilamente podemos seleccionarlo, doble clic y nos va a llevar al botón grabar. ¿Y qué vamos a hacer acá? Acá sí vamos a crear una clase. Vamos a crear una clase cliente, ¿correcto? Entonces por eso acá estamos instanciando la clase cliente. La clase cliente ya lo tenemos acá. A ver, ¿cómo creamos una clase cliente? Sencillo, ¿no? Clic derecho, agregar clase. Ahí está, ¿eh? Sencillo. Clic derecho, agregar clase. Entonces, y esa clase le hemos puesto el nombre de, si no me equivoco, acá está, cliente. Acá está. Y le colocamos un público. ¿Por qué le colocamos público a la clase? Porque lo vamos a llamar desde nuestro formulario. Y acá vamos a colocar, ¿no? Vamos a declarar nuestras 4 variables, que eso están en tu tabla clientes. ¿Cuáles son? ID, apellidos, nombre y DNI. En el cual declaramos la variable y vamos a manipular los get y los set. Hay que saber, por buena práctica, el set es poner, el get es recuperar. ¿Qué cosa vamos a recuperar? Los datos. ¿Qué vamos a poner? Vamos a ingresar nuevos datos a nuestro mantenimiento cliente. Entonces ahí podemos apreciar la sintaxis, cómo lo tenemos que hacer. No es nada complicado. Una vez que hayamos hecho eso, regresamos al botón grabar. Y cuando digitemos esto, tiene que ser el mismo nombre de la entidad cliente. No debería salirnos ningún error. Luego acá, la variable cliente que tú has declarado, le vas a poner punto y automáticamente este ID vamos a llamar al atributo que le pertenece a la clase cliente. Igual y le vamos a asignar a txtcódigo.text punto y coma. Y de la misma manera para apellidos, nombre y DNI. Acá en este if estamos haciendo una pequeña validación para que las cajas de texto, apellidos, nombre y DNI no estén vacías, ¿correcto? En caso estén vacías, entonces nos saldrá un mensaje que diga falta completar los datos, ¿correcto? Caso contrario, si en las cajas de texto, apellidos, nombre y DNI tenemos datos, automáticamente vamos a llamar al método grabar cliente, como lo vemos ahí. Ahora, para poder ver el contenido de grabar clientes, control sin soltar, nos aparece una manito, hacemos un clic y nos lleva automáticamente a todo el método de nuestro grabar cliente. Ahí está, ahí lo tenemos. Ahora vamos a proceder cómo funciona. Acá estamos creando un método público en el cual estamos declarando una variable cmd, ¿okay? Que vamos a utilizar el componente SQL comando. ¿Para qué vamos a utilizar el componente SQL command? Para poder llamar a nuestros procedimientos almacenados. Coma cn estamos invocando la conexión. Luego colocamos esta propiedad comando tipo para que nos reconozca los procedimientos almacenados. Entonces esta parte acá es muy importante colocar. Luego, como queremos colocar un conjunto de bloques, le vamos a hacer de esta manera entre corchetes y cerramos corchetes. Y vamos a hacer un which block. El which block va a recorrer todos los parámetros que va a recibir tu procedimiento almacenado USP insertar. Acá nosotros vamos a poner whichBlock.add,
va a recibir el @id del parámetro que va a tener el procedimiento almacenado. Le ponemos el tipo de dato sql.type.char, longitud de 5.value, y le vamos a asignar a nuestra caja de texto txt código. Luego abrimos la conexión, ponemos un try catch, siempre es acostumbrado por colocar try catch, y para que se ejecute la inserción necesitamos, ¿no?, llamar a la propiedad ejecute non-query. Esto es importantísimo que esté. Y luego acá nosotros lanzamos un mensaje personalizado que nos diga registro agregado con éxito. Luego queremos ver que los datos se actualizan automáticamente en la grilla de gclientes. Le ponemos de gclientes.datasource igual cliente. En caso haya algún error, vamos a capturar dicho error para poder corregirlo. Y una vez que haya hecho el registro, automáticamente va a saltar la opción Finality y va a cerrar la cadena de conexión. Yo siempre acostumbro que cierren la cadena de conexión porque eso va a consumir bastante memoria, recursos y disco. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. Entonces con esto ya explicamos el grabado. Ahora vamos a explicar eliminar. El eliminar ahí lo tenemos. También es un método de eliminar. Control sin soltar. Nos aparece la manito. Clic ahí. Y nos va a llevar al método de eliminar. Prácticamente el eliminar es semejante al grabar. Lo único que cambia es que acá solamente le vamos a mandar el txt código, porque recuerda que para poder eliminar un código tiene que ser ese código único para que no haya duplicidad y no eliminemos códigos innecesarios. ¿Correcto? Ahí está. Luego en el actualizar, doble clic, control sin soltar, clic, y nos va a llevar al método actualizar. Lo que tenemos que hacer acá es crear el procedimiento actualizar, ¿no? Hay que tener en cuenta acá el orden de los parámetros según lo que tenga tu procedimiento almacenado, el non-query para que se ejecute, el mensaje para que nos diga que se actualizó el registro con éxito, eso es importantísimo, y luego por último el cancelar, disclosure.close. Entonces eso nos dice que estamos cerrando nuestro formulario. ¿Ya? Y lo más importante, seleccionamos la grilla, buscamos el evento, el de acá, set click. Set click significa que se va a activar cuando tú hagas un clic en la grilla. Entonces en este caso acá lo tenemos el evento, set click. Entonces hay que asegurarnos que nos aparezca el evento set click. Acá ¿qué hacemos? Estamos declarando 4 variables. Dicha variable lo estamos enlazando con la grilla de gcliente round es fila, ¿no?, que a partir del índice 0 obtenga el código de la grilla de gclientes. ¿Correcto? Y acá simplemente le estamos asignando esos parámetros que estamos recuperando de la grilla, lo estamos colocando en nuestras cajas de texto correspondiente para que se pueda visualizar. Entonces una vez que ya lo tengamos, lo volvemos a ejecutar nuevamente, presionamos F5, esperamos a que cargue para ver que efectivamente el código que hemos estado analizando, ¿no?, y hemos estado explicando, ¿no?, veamos que todo funcione, ¿no?, correctamente. Bueno, ahorita sí está cargando un poco, se demora, es normal. Cuando hablamos del .NET, siempre al momento de ejecutar el .NET es normal que se tarde, ¿no? Ahora, a ver, lo probamos. Vamos a poner acá Arenales. Poner acá José, DNI, y le damos grabar. Registro agregado con éxito. Y nos va a aparecer en la grilla. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. ¿Sí? Nuevo. Vamos acá. ¿Qué apellido podríamos colocar? Ruiz. Luis. DNI. Y le damos grabar. Ahí está. Y podemos grabar sin ningún problema, ¿no? N veces. ¿Qué pasa si queremos corregir a Luis? Luis Tara. Lo actualizamos. Se actualizó Luis. El nombre de Luis Tara. Ahí está. Se actualizó. Ahí tenemos a Luis Tara, José y a Pepe. A ver, vamos a revisar en nuestra base de datos.
Llamamos al procedimiento de almacenado y efectivamente se está visualizando los datos que estamos cambiando desde nuestro formulario. Ahí está, ahí lo tenemos. ¿Correcto? Podemos de repente cambiar el apellido Ruiz TTT. Lo actualizamos también. Se actualizó con éxito. Ahí está. ¿Correcto? Lo que sí no podemos actualizar es el código, ¿no? Porque si actualizamos el código, okay, bueno, en sí el código debería estar bloqueado acá, no debería de visualizarse, ¿no? El código, porque acá es una mala práctica que nosotros lo estemos manipulando. Entonces, ahí nosotros debemos haberlo bloqueado cuando tú has activado el botón actualizar. ¿Correcto? Pero ahí podemos apreciar que funciona. ¿Qué pasa si yo quiero borrar al señor Luis? Lo elimino. Registro eliminado con éxito. Y se eliminó. ¿Correcto? Ahí está. Ahí lo podemos apreciar. Queremos verlo en la base de datos y vemos que ya no está Luis. ¿Correcto? Solamente tenemos dos registros en nuestra tabla del cliente. ¿Quiénes son? Pepe y José. Entonces ahí podemos apreciar que hemos visto el botón nuevo funcionando. Como yo pongo de nuevo acá y se limpia toda la caja de texto. Grabar, eliminar. En este caso, si yo quiero grabar, nos va a salir una validación. Falta completar los datos porque están vacíos. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, hemos visto cómo funciona el eliminar, el actualizar y el cancelar. Simplemente cerrar nuestro formulario. Por decir, listo, ¿eh? Se cerró. Entonces, y eso sería todo. Deja tus comentarios en el foro y con mucho gusto estaré contestando todas tus preguntas. Gracias, cuídate mucho.